Muy buenas tardes, queridos seguidores, miradores, oidores, bebedores, masticadores, regurgitadores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos una charla entrevista cuando no hay monólogos en los cuales se expresa una serie de ideas. El día de hoy no quiero comenzar como debidamente lo hago. Cada programa recuerdo que ha pasado más, una semana más, un año más, y la explicación sobre los 43 estudiantes desaparecidos en contra de su voluntad de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa sigue pendiendo como una deuda histórica de Estado. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica. Como ella sabe, cada semana también recuerdo que seguimos esperando a nuestra estudiante de la Facultad de Psicología, Viridiana. Hace ya más de 7 años que fue también desaparecida en contra de su voluntad. Su pareja fue asesinada y seguimos demandando que si viva la llevaron, viva la queremos. Y el día de hoy, aprovechando que ya habíamos platicado hace poco más de un año, quizá un año, con el doctor Jordi Peña Casanova, uno de los neuropsicólogos catalanes mejor conocidos en América Latina, o no voy a decir bien, porque luego le puede pasar lo que a Luria, es muy conocido, pero no necesariamente bien conocido, o a Piaget era muy conocido, pero creo que mal conocido, o a Vygotsky se le reduce a la zona de desarrollo próximo y poco se les entiende. El día de hoy, después de una estancia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, en el cual ha impartido un taller sobre cuestiones de neuropsicología, lo que es la batería neuropsicológica Barcelona o el test Barcelona, mejor conocido como el test, aunque no me gusta mucho el término de test, creo que mejor Jordi que yo lo explicará, porque un test es eso, un test, y esto es mucho más que un test. Es una batería que tiene una serie de criterios de evaluación e interpretación sobre diversos eventos traumáticos de carácter neurológico y su impacto sobre la estructura neuropsicológica. Además que lo ha hecho para varias lenguas, catalán, castellano, y probablemente ya han probado otras lenguas originarias muy cercanas a nuestra América Latina. Es un personaje conocido de muchos años atrás. En Colombia hubo, desde aquí le mando un saludo a Juan Carlos Restrepo, que él me decía, habías de entrevistar a Jordi Peña. Hay gente que en Guatemala, gente que en Chile me ha pedido que entreviste, en Perú, a Jordi Peña, y les digo, pues sí, pero necesita ser en vivo y a todo color, porque por Skype o por Zoom, como he entrevistado a colegas de Puerto Rico, a quienes también les envío un saludo, porque nos ven en Puerto Rico, nos ven en Bilbao, Juan Carlos Arango y otros grupos de colegas. El día de hoy no quiero dejar de agradecer al doctor Jordi Peña su generosidad, su tiempo, porque por cambios de horario, por vuelo y curso, debe estar sumamente cansado. Entonces voy a tratar de ser bueno, breve y sustancioso, como dijera el poeta noble corazón y gran cabeza Arturo en el Brindis del Bohemio. Y pues además de agradecerle, empezar así a rajatabla con efectivamente por qué la neuropsicología es importante en la actualidad. ¿Por qué la importancia de Alexander Romanovich Luria, que es prácticamente uno de los creadores de la neuropsicología, si no me atrevo a decir el creador de la neuropsicología? Creo que cuando Henri Cahen y Julián de Ajuriaguerra publican el córtex cerebral en 1962, no utilizan aún el término neuropsicología en su libro. No recuerdo que aparezca, y por ejemplo en trabajos posteriores, en el 65, Alberto Merani en 2 libros utiliza el término neuropsicología, pero Ajuriaguerra no. Ajuriaguerra creo que la empieza a utilizar hasta Ginebra, después de salir en bicicleta de España con la Guerra Civil Española. Sale, se integra en Belea y por allá crea lo que es neuropsicología del desarrollo.
No sé por qué no le llamó genética, si tuvo una influencia importante de Balón. Yo prefiero el término genético que el desarrollo, pero es un asunto que a Julia Guerra en su momento, y Luis Barraquer Bordas, que ha jugado un papel crucial en esto, el mismo Jordi, que juega un papel importante en asegurar el conocimiento de la postura de Luria en América Latina y de la neuropsicología. Yo cierro mi boquita y doctor, te dejo hablar porque no sin darte las gracias. Muchas gracias. Yo también doy las gracias personalmente a Enrique y a todas las personas que están siguiendo este programa. Me hace muy feliz moverme por los países latinoamericanos. Yo sé que me invitan para que aporte cosas, pero yo también me llevo cosas. Me llevo la riqueza de la cultura, de los conocimientos, la amistad y también cosas científicas y culturales. Yo podría citar muchos ejemplos. Pero bueno, estamos aquí, he venido a hablar de neuropsicología. El término neuropsicología, claro, se introduce más tarde, pero lo usa Benton cuando habla de la introducción a la neuropsicología. A Jurriguera es verdad que no habla en su libro de neuropsicología, pero alguien me hizo notar que hay un subtitulito que dice Etude neuropsicopathologique. Él utiliza el término neuropsicopatología, sí. Es curioso. Sí, pero cuando vas a Moscú y ves la puerta de la cátedra de Alexandre Romanovich Luria, no pone neuropsicología. Pregunto, el primer congreso panruso de psiconeurología, y subrayo psiconeurología, Sí. que se realiza en 1923, entre el 10 y el 15 de enero en Moscú, en el cual aparece por vez primera Kornilov. Después se integra Luria con Kornilov, que se había acercado a Freud, para los que les duela. Fue el representante de la Academia de Ciencias o del psicoanálisis, con carta dada por Freud al propio Luria en Kazán y todo lo que era el rumbo. Y curiosamente el segundo congreso panruso es de psiconeurología. En realidad el término psiconeurología me ha llamado la atención porque ponen primero psico y luego neuro. En cambio, esto también lo hace gente con sus intenciones de defender su terreno. Esto son a veces las miserias personales, que no querer, como muchos, que no quieren reconocer la importancia de la neurología y buscan un punto histórico para decir, a partir de aquí, esto es psicología. Yo pienso... ¿Tú eres neurólogo de formación? Yo soy neurólogo de formación. Cuando estaba en primer curso de medicina, el profesor Luis Barraquer Bordas dio sus lecciones. En sus lecciones habló de los lóbulos frontales, citó la función del sistema límbico, apareció la palabra Luria, el autor. Me fui a la biblioteca del hospital, vi en el famoso e inmenso Handbook of Neurology, en un tomo había los síndromes focales cerebrales y estaba el capítulo de Luria. Y esto me pareció fascinante. Y como en la bibliografía, en muchos lugares decía in Russian, en ruso, pues yo digo, yo quiero llegar a todos estos aspectos y fue entonces cuando decidí a estudiar ruso por algún día, si podía, en el futuro, aprender en Moscú con Alexandre Romanovich Luria. En una situación especial, claro, en España con la dictadura de Franco, todo lo que sonaba ruso era anatema. Y obviamente yo estudié ruso en una escuela, la institución cultural del CIP, Centro de Instrucción Católica y Femenina. Allí había una escuela de ruso. El CIP, aunque llevase este nombre, era una escuela moderna, activa, un grupo tal en Barcelona. Y entonces por esto conviene la ilusión de estudiar medicina, lo que para mí significaba la neuropsicología, y el descubrir a Luria. Y esto ya me llevó una cosa después de otra. Es que es curioso, por ejemplo, Bluma Zeigarnik, que también trabajó con Vygotsky, aunque también trabajó con probablemente el psicólogo de la Gestalt de la teoría del campo, Kurt Lewin. Su libro en ruso se llama
introducción a la patopsicología y no a la psicopatología. También Sí, sí. es un deslinde muy interesante que hace Zeigarnik y lo percibo casi igual porque en su autobiografía Luria habla, aparte de la neuropsicología romántica, lo que es Asetsky, lo que es Shereshevsky, lo que es los casos. Sí, sí, los casos le caracterizan mucho. Y a diferencia de lo que era la neuropsicología en la retaguardia de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando trabaja la fascia traumática. Bueno, Luria muere en el 67, no sé de qué época hablas, como para querer platicar en ruso con Luria. No, pero yo... 77, perdón. No, antes. Porque Luria, después de ponerme yo en contacto epistolar con él, me envía su libro de Fundamentos de Neuropsicología y pone, y lo digo en ruso, Doctoru, y mi nombre, al doctor Jordi Peña Casanova, y firmado en Moscú en el año 74. Su libro era del 73. A 3 años de su muerte. Sí, sí, sí. Claro, evidentemente yo no podía, aunque después ya cayó el régimen por la muerte del dictador, si había muerto Luria ya era imposible acercarme a tal. Pero sí que es verdad que las influencias iniciales fueron por Barraquer, descubrir a Luria, yo empezar a estudiar ruso. Cuando sabía un poquito de ruso, escribí a Luria. Luria me contesta, tengo toda la carta que le he colgado en Facebook, y tiempo más tarde me envía un sobre con su libro. Pues yo lo que puedo presumir es una foto autógrafa de Luria, que no me la mandó él, me la regaló una alumna cubana que tuvo en la Lomonosov, pero en la guerra y en el amor todo se vale, doctor. Sí. Sigamos. Sí, sí. Bueno, entonces, como yo estaba en este ámbito, un personaje de una editorial me pidió si podía traducir lo que sería El mirando hacia atrás, que es la biografía de Luria, que de hecho después me comentaron que era como un guión para hacer una película sobre Luria. Entonces hice esta traducción y más tarde... De editorial Norma fue. Editorial Norma, exactamente. Y después con ya la editorial Masón hice la traducción del libro de Luria, los fundamentos de Neurolingüística en español. En español. En ruso debe haber tenido otros nombres. Que me ayudaron una persona de una familia que habían estado exiliados en Rusia, después de la guerra civil, claro. Yo busqué mis contactos, hice la traducción. Con esto, ya Luria en uno de sus comentarios me dijo que no mirase su libro de la fascia traumática, porque lo moderno estaba en el libro de neurolingüística. Y realmente es moderno porque incorpora teorías del generativismo, cita Chomsky, cita Melchuk, Tsiolkovsky. Bueno, hace un avance. Y mucha gente no se ha enterado de este libro, se queda en lo clásico, cosa que es habitual en ciencia, quedarse en lo superficial. Pero bueno, la aportación de Luria en aquel momento y con su visión de la neurolingüística, que de hecho eran sus afasias clásicas, pero las reanalizan. Pero volviendo al tema de los pacientes estudiados y los de la retaguardia, cuando en el año 2017 me invitan a participar en el 5º Congreso Internacional en recuerdo a Alexandre Romanovich Luria y me dan la opción de, para mí es un honor, me colocan, como dicen en Rusia, en el presidium del comité. Una de las acciones, una de las cosas que se podía hacer en este congreso era ir a Kisegach, donde está este hospital de retaguardia. Allí también se hizo un pequeño acto, tuve el honor de estar en el presidium y una de las actuales doctoras que sigue la tradición de Luria, persona mayor, Jana Glossman llevaba en su bolso 2 cuadernos con notas de Luria. Realmente son cosas entrañables. Para la nostalgia, sí, dijeras. Sí. Y después al lado hay
un pequeño museo, que de hecho es una sala, en donde hay fotografías, libros, recuerdos de aquella época. Luria estuvo allí unos 3-4 años, haciendo un trabajo extraordinario, porque cuando ves en el museo las fotografías que hacían gimnasia, hacían laboroterapia, hacían rehabilitación cognitiva, les estudiaban, una cosa increíble, el avance de una rehabilitación holística de las funciones del cerebro. Quizá valga una pregunta, porque yo le escuché a Ana Basso, por ejemplo, cuando se hizo un congreso, si no el primero, el segundo, de la Asociación Mexicana de Neuropsicología en Morelos. Alguna vez se lo escuché a Ana Ruth, fue mi alumna Ana Ruth hace no muchos ayeres, es joven Ana Ruth. Y a muchos otros. ¿Por qué Luria es importante si prácticamente él está hablando de principios de la segunda mitad del siglo pasado a prácticamente inicio del último cuarto del siglo pasado? En realidad sigue siendo importante Luria. Yo le escuché decir a Ana Basso, es que ya no aportó más. Primero, porque él aporta lo que aporta hasta que fallece, punto. No puede aportar más. Pero la gran gracia de Luria es que tiene una cultura psicológica general. Él no era neurólogo, bueno, se hace neurólogo después de ser psicólogo. Sí, es una situación algo, a mí no me queda muy clara su actividad médica y cómo obtiene el título. Yo no conozco esto, pero sí que es cierto, y esto es indiscutible, que Luria se mueve entre fisiólogos. Bueno, toda la psicología soviética, Mekachi tiene un trabajo clásico sobre el papel de la fisiología en la psicología soviética. Y entonces lo que él pretende es dar un modelo funcional cerebral global, con dos grandes ideas, más otra tercera. La primera idea es que las funciones en el cerebro están distribuidas y que al final se hace una síntesis funcional. Y estos son los sistemas funcionales complejos, y detrás está el nombre del gran fisiólogo Anokhin. Esto se parecería a la idea del conectoma actual, del sistema de redes neuronales, con sistemas de relevo, de retroalimentación, o como dijera el buen Anokhin, que por lo demás jugó un papel político bien importante. Leí una biografía de Sostakovich, y un músico mexicano, un chelista, Carlos Prieto, fue y dice que quien le hizo el estudio político para ver si entraba o no fue Anokhin. Ah, sí, ni idea. Como político, me sorprende. Ya. Bien, Anokhin fue reconocido, tiene además una placa en la fachada del Instituto de Psicología de Moscú. Yo tengo las fotos, ya las he enseñado hoy. Y entonces Luria toma estas ideas, sistemas funcionales, toma las ideas de, como él dijo, toda la vida reconocerá el papel de Vygotsky, y a partir de estas ideas y toda la aproximación histórica, sociocultural, además busca las grandes agrupaciones de componentes del cerebro que fundamentan las actividades mentales. Y esto es lo que él llama los bloques cerebrales funcionales. Esta es la gran aportación de entrada. Segundo, si tú tienes una teoría que tiene un sentido para aquella época, obviamente, y ya dejo de lado las aproximaciones ideológicas, nos vamos directamente a la materia de lo que él era menos ideológico que Leontief, finalmente. Supongo que por esto Leontief debía tener el cargo de primer decano de la Facultad de Psicología. Y no Luria. Y está Leontief, pues, como más relevante en la puerta de la Facultad de Psicología de Moscú. Bueno, pero esto pasa a lo largo de toda la historia, las enfermedades aquí, cosas que pasaron en París, en la Salpêtrière, y quién iba a suceder a Charcot y todo esto, es exactamente igual. Pero claro, Luria da un modelo, y después, por la desgracia, pero a veces aquella expresión que dicen no hay mal que por bien no venga, como pasó en la Primera Guerra Mundial, hay muchos lesionados cerebrales. Y a él le envían como director del centro que el ejército... Burdenko. No, estoy hablando de antes, Burdenko vendrá después. Le envían a Kisegach. Y en Kisegach, como él explica, dice, es que estudiamos a unos 800 traumatizados de guerra.
Claro, tenía la tecnología que tenía, pero allí tenían un quirófano, le sacaban la metralla o las balas del cerebro. Yo creo, salvo que tu mejor opinión, que el Luria y su grupo vieron más personas con daño cerebral que los últimos 100 años de la neurología. Brutal, brutal. Claro, la desgracia es que fueran... Desgracia, no se puede hablar de desgracia. Es que en la época la que guerra. No, pero que no había el escáner. No había toda la tecnología Claro, que hay hoy. pero Luria me dice en su carta, ya sabes, Shita, yo pienso mismo que la neuropsicología, gracias a estos estudios, puede servir para el diagnóstico topográfico. ¿Dónde está la lesión? Eso es claro siempre en Luria. Esto es claro en Luria, pero es que la gracia de Luria entonces es que como tiene tantos lesionados, sabe que todos los que tienen la lesión en el lóbulo temporal posterior izquierdo no discriminan bien los sonidos del lenguaje y pasa tal cosa. Si la lesión está más abajo, ya no en la primera, sino en la segunda o la tercera del lóbulo temporal posterior, les falla el recuerdo de las palabras, les falla la memoria verbal. Si la lesión está más arriba en el lóbulo parietal, les falla la integración del espacio, de las palabras, de las relaciones lógico-gramaticales. Comprenden las palabras, pero no frases complejas o relativamente sencillas, porque en ruso se declina. El padre del hermano. El padre del hermano y el hermano del padre. Clásico ejemplo de Luria. Atiets brata, brat atza. Ya no saben quién es uno y quién es el otro. Claro, aquí usamos... el sombrero sobre la mesa, el sombrero debajo. Eran ejemplos clásicos de Luria. Muy típicos. Un cuadrado encima de un triángulo, entonces escriba o dibuje un triángulo, un círculo y un cuadrado. Y veías que el paciente te hacía un triángulo y quedaba pegado al triángulo y era incapaz de avanzar más. Pues esto, teniendo 800, generó su libro, La fascia traumática. Que después se convirtió en Cerebro y Lenguaje en la traducción de Fontanella. En Fontanella le llaman así, supongo, por motivos más comerciales. Pero lo original es La fascia traumática. La fascia traumática. Yo lo leí vía la edición inglesa publicada en La Haya. Y bueno, pero este es el primer libro que viene de los conocimientos de aquella época. Y no tan solo del lenguaje, lesiones de los lóbulos frontales, de los lóbulos occipitales. Sí, que aparece después un libro también en Fontanella, El cerebro humano y los procesos psíquicos, sí, dedicado fundamentalmente a frontales. Sí, sí. Bueno, entonces tenemos esta época que marca. Se acaba, lo cierran y él vuelve a Moscú y después es cuando ya mucho más tarde él vuelve a la neuropsicología porque va a parar al Instituto Burdenko de Neurocirugía y allí cambia la situación. Allí en lugar de tener pacientes con secuelas de traumatismos craneoencefálicos de guerra, allí ve sobre todo tumores cerebrales. Y a veces... Y sigue con su... En ellos una teoría, claro, pero en Luria sí. En Luria sí. En los otros veo muchos datos, pero no veo esa teoría. Exactamente. Que le dé sentido a todos los datos. Claro. Creo que esa es la diferencia, pero visto que tú te has dedicado de full time desde hace mucho tiempo a Luria, una pregunta clara, porque he leído trabajos que tienen el concepto anglófono legacy, algo así como la herencia, sí, la herencia, o legitimidad en última instancia, pero prefiero herencia. La palabra rusa no me acuerdo ahora, pero hay un libro que es El legado de Luria. Prefiero legado. ¿Y cuál es el legado de Luria? Porque sí es una teoría, pero una teoría, si dices no con Luria, pero sí con el lurianismo, claro, implica que hay que romper con el culto a la personalidad. Obviamente. Hay que romper con el dogmatismo y tratar de enriquecer un modelo teórico que sí lo es, con los nuevos aportes, claro, tecnológicos y científicos. Si Alexandru Manuel Luria hubiese tenido las técnicas que ahora tenemos, el detalle, la finura del estudio de los pacientes y su relación con la lesión cerebral, se hubiese disparado hacia arriba de forma indiscutible. La calidad sería muy importante. Ya lo es, groseramente, con lo que hicieron en Kisegach,
Pues imagínate, sí, No, pero además era la urgencia, tenían los heridos de la guerra y todavía estaban en la guerra. Sí, indiscutible. Pero en el museo, insisto, ves una cantidad de documentos de lo que hicieron y su equipo de colaboradores, de nombres que después los has visto en otros sitios, increíble. Valga la expresión de decir que la dirección del centro, que lo han convertido ahora en un balneario, uno puede ir a Kisegach, además es un sitio muy bonito. Si no, nadie va. Sí, no, pero hay unos lagos al lado. Yo hice unas fotos y unos vídeos cortos de lo que se llama el otoño dorado ruso. Zalataya Zima, de oro, porque cambian el color de las hojas, caen las hojas, es precioso. Bueno, pues han conservado los quirófanos, el sitio donde esterilizaban el material, igual, y la sala del comedor está igual como estaba en la época de Luria, porque ves las fotos y ves... No hay grandes cambios. No, es muy bonito, muy interesante. Sin embargo, más allá de Luria, y pregunto más allá, Sí. tanto dentro como fuera del ex-URSS o de ahora Rusia, ¿quiénes han tratado de impulsar esto? Porque más allá de los trabajos que conozco de Jordi Peña, que no conozco todos, por eso dije, más allá de los trabajos de Jordi que conozco, no conozco muchos que le den el valor que supone que si tú haces ese trabajo es porque le estás dando un valor de legitimidad y de actualidad, aunque ciertos conceptos o ideas deben ir desarrollándose. Me gusta usar terminología o frases o proverbios en latín. Y siempre digo una expresión latina: non progredi est regredi. No avanzar es retroceder. Y si tú tienes universidades que repiten a Luria, son universidades y departamentos que se sitúan en la época de Luria. Y esto es inconcebible. Ya, inadmisible. Inadmisible, claro, evidentemente. No podemos mantener el modelo de Luria. Si tú lo puedes explicar como un hecho histórico, explícalo como un hecho histórico, pero no como un modelo de trabajo actual. Es que es inconcebible. Porque sabemos muchísimas más cosas que Luria no pudo hacer porque era su época. Porque en aquella época se veía sobre todo la función de la corteza cerebral. Oiga, pero es que el cerebro, la función de la corteza cerebral depende de muchísimas más estructuras y las conexiones. ¿Y qué papel tienen los ganglios de la base? ¿Qué papel tiene el cerebelo? Todas estas cosas no están en Luria, porque era la época de la centralización de las actividades mentales en la corteza cerebral. Hay un artículo, no recuerdo el autor, en Estados Unidos, dice la miopía cortical, se quedan en la corteza y no ven más allá. O dijera Sachs, el escotoma. Claro. También en una visión de una escuela de París que no daba importancia a la corteza y se fijaban básicamente en lo que era su cortical. Es aquello que dicen, lo decía Barker un poco en plan de broma, dice, van subiendo por el eje, por la médula espinal, suben al cerebelo, llegan a la protuberancia, al tronco, llegan al tálamo, y cuando llegan al tálamo se mueren y no han subido. O una escalera de Escher, vuelven a comenzar como Sísifo. Entonces yo pienso que non progredi es regredi. Como dije cuando lo presenté esto en Rusia y después lo he presentado en Ekaterimburgo y después lo he presentado en Moscú, tenemos una obligación, que de hecho ya lo hizo Luria. Luria avanzó sobre su época, pues nosotros hemos de seguir la visión que hizo Luria y seguir avanzando. Si no se hubiera quedado en Pavlov. Exactamente. Y Pavlov en Sechenov. Claro. Y Anokhin nunca hubiera avanzado a donde llegó si no trasciende a Sechenov. Exactamente. Y a Pavlov. Claro, exactamente. Y Luria en este sentido, aunque el reflejo condicionado, ahora sabemos con qué zonas cerebrales está más relacionado, la función cognitiva, social, no es el resultado
de reflejos condicionados. Esto es ridículo. Pero esto implicó reuniones de la Academia de las Ciencias, de la URSS, y crear anatemas. Cuando entra la política en la ciencia... No, pues me tocó leer los manuales soviéticos de que el reflejo de la realidad objetiva en representación. Sí, la tesis suena bien, pero ¿y? Y nada, y no hay consistencia científica. Sí que es cierto que tenemos un reflejo de la realidad en la mente humana, y este reflejo de la realidad hace que, el ejemplo típico, en Barcelona, hablando en castellano, a un animalito se le llame pavo, y aquí en México normalmente oyes la palabra guajolote. No, y en el norte de México, porque a mí me tocó evaluar a un niño que le enseñé la imagen con parálisis cerebral y una disartria, le enseño el guajolote y y le digo, ¿qué es eso? Y la maestra dice, aquí les decimos cóconos. Entonces me doy cuenta de que lo que el niño produce se parece más a lo que ve que lo que yo espero que produzca. Porque yo espero guajolote y él produce que se parece más a cócono. Entonces digo, bueno, el defecto es mío porque fuera del contexto histórico y cultural no tiene sentido. Hacia el final de la Rusia soviética, por decirlo así, apareció un cantante que era Bulat Okuyava, y sus canciones son preciosas. Incluso tiene un monumento en una de las calles, sobre todo turísticas de Moscú, la calle Arbat, y tiene una canción que dice, y lo digo ya en castellano directamente: a veces sobre nuestras victorias hay pedestales que son una victoria superior. Y le daba un sentido más político. Irónico. Pero si Luria hizo cosas, si tú tienes a Luria encima y no avanzas, es el pedestal que no te deja avanzar, es el peso de la historia que no te deja avanzar porque repites. Entonces, no hemos de repetir, hemos de ver, porque la teoría es aceptable en la actualidad, porque si la teoría no es aceptable, dices, mire, yo no hablo de lurianismo, hablo de post-lurianismo. Yo puedo decir, hablo de lurianismo avanzado, pero mantengo la idea del reflejo en nuestras actividades mentales de la realidad, el pavo o el guajolote y todo lo que quieran desde un sentido ya, la religión, la cultura, etcétera, etcétera. Este reflejo está aquí, pero después, ¿cómo entiendes que funciona en el cerebro? Lo que dijo Luria fue un momento interesante, pero, repito, sí, has de avanzar. Entonces, mantenemos la idea de la teoría sociohistórica y existe actualmente la neuropsicología social. 2. Mantenemos la teoría de los sistemas funcionales complejos. Esto quiere decir que reconocemos que ahora la ciencia, con su altísima tecnología, está o ha descrito las conexiones cerebrales con un detalle magnífico, el conectoma, y esto es conocer la anatomía, pero después hemos de aceptar el conectoma funcional, que se conecta en un momento determinado entre sí en el cerebro. Entonces, esta base más moderna implica sistemas funcionales complejos, que lo sabemos mejor. Y gracias a estos conocimientos anatómicos sabemos que aquella zona del lóbulo temporal posterior que había descrito Luria, que era muy importante, pues ahora sé que tiene dos vías para adelante, que les llamamos dorsales, y dos vías para adelante, que les llamamos ventrales. Claro, entonces esto es un avance. Pero mantengo la idea de sistemas funcionales complejos. Y acepto la idea de sistemas funcionales complejos de dos niveles: los más primitivos para mantener la vida y los más elevados para adaptar la conducta de la vida. Entonces, cuando subo a la idea de los bloques funcionales cerebrales, me parece una idea perfecta, porque así delimito los grandes componentes anatómicos que me dan como resultado la función cerebral y la función cognitiva. Pero cuando veo cómo Luria plantea los bloques cerebrales, lo plantea con sus conocimientos. Pero sostienes la idea de bloque funcional. Exactamente. No te sales de ella. No me salgo de ella, en absoluto. Sino que se perfila, se mejora y se avanza. Por esto digo más allá de Luria, y en ruso sería Sluriai, con Luria. Claro, evidentemente. Este es
mi lurianismo, entre comillas, no encorsetado y pudiendo colocar en las teorías todo lo que sea para avanzar. Es que únicamente faltaría decir, porque esto lo han hecho en tal lugar, no lo coloco en mi teoría. A ver, una idea que me parece, regresando a la idea de datos sueltos, que descubren que el agua hierve a los 100 grados centígrados sobre el nivel del mar. Es decir, descubren lo obvio. El concepto de funciones ejecutivas que está muy de moda, y que Elkhonon Goldberg, que también en su libro del cerebro ejecutivo, en la introducción, con quien he podido estar además, narra que Luria lo ayudó a salir de en la fuga hacia Estados Unidos, fue a la narrativa personal y de vínculo con Luria. Cuando leo a Nogin y cuando leo la noción de sistema funcional complejo y leo los sistemas de autorregulación de Bernstein en el movimiento, digo, ¿qué tiene de nuevo funciones ejecutivas? A veces es un aspecto más terminológico. No lo crees. Porque, claro, la función ejecutiva es cómo se ha formalizado después. Pero Luria diría funciones dirigidas a un resultado o funciones complejas. La autorregulación y función compleja. Sí, básicamente es esto. Lo de ejecutivo realmente terminológicamente es muy interesante. Me parece muy bien. Pero volviendo a Luria, como explicaba esta mañana, dice, con el desarrollo del niño y cuando aprendes, las funciones cambian dentro del cerebro, de topografía. Y esto es precioso. Y ahora sabemos cómo cambian. Particularmente dos fenómenos que me han llamado la atención. Los ciegos sordos congénitos, cuando tienen afasia para la lengua por un daño cerebral, pierden la capacidad de interpretar el lenguaje organizado a través del tacto activo. Un concepto de Boris Lomo, Bieker y Armolenko en su psicología del tacto, porque el tacto lo hemos reducido a presión, dolor y temperatura, pero el tacto activo en la sordiceguera, y resulta que la afasia se produce para la hora de palpar, y eso ya no está en el área de Broca o de Wernicke, directa. Y en el caso de los sordos congénitos también, la afasia para la lengua de señas, o la alexia para el braille. Entonces resulta que esa idea de sistema funcional me parece mucho más precisa porque implica flexibilidad, dinamismo y acomodación al contexto histórico, cultural o personal del individuo. Delirios estructurados en sordos con alucinaciones no auditivas, alucinaciones lingüísticas, señas que le dan órdenes. Oliver Sacks narra casos. Es muy interesante. O, por ejemplo, alucinaciones visuales en ciegos. Por ejemplo. Motivo más porque hay que pase lo que pasa en clínica. El ciego que niega su ceguera, el síndrome de Danton. Como decía Jurrier en su libro, Ils sont aveugles populaires cécité. Son ciegos de su ceguera. Claro. La niegan. Hay anosognosia. Hay anosognosia y además algunos lo presentan desde el momento que tienen alucinaciones visuales. Es brutal, es muy interesante el tema. Y desde luego esto me lleva a suponer que lo que sí tiene Luria, una teoría y un modelo, permite ir más allá de los datos de tales lesiones, las ideas localizacionistas o que en su momento Luria critica, como la de los diagram makers o makers, que de alguna manera estamos hablando de un Luria hasta 1975, más una década, pero el desarrollo científico técnico del 90 para acá permite ver muchas más cosas in situ. La cirugía en estado de vigilia, con lo cual la ruta ha tenido mucha... Yo he hecho muchas y tengo muchas fotos de pacientes en el quirófano que se está extirpando el tumor y estamos monitorizando que el lenguaje no se afecte por la intervención quirúrgica. Y es increíble. Y muchas cosas te rompen los esquemas. Y dices, caray, y perdón que lo diga así, cuántas cosas que hemos de aprender. Joder. Sí, como dirían en ciertos lugares. En ciertos lugares, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no puedo acordarme. Pero bueno, entonces,
me queda claro que Luria sí sigue siendo importante, pero hay que ir más allá. Hay que ir más allá, y fíjense que hay un elemento, fíjate que hay un elemento que no hemos comentado. Si en Luria dice, yo sé cómo participa cada zona cerebral como un sistema funcional, tengo fundamentos para hacer la rehabilitación. Es decir, Luria te ofrece, con sus colaboradores y colaboradoras, una teoría, un estudio de pacientes y una búsqueda de la terapia fundamentada en los conocimientos que te dan estos pacientes. Esto a veces es muy peligroso, porque parece muy sencillo. Y hay mucha gente con un gran nivel que lo ha criticado. Porque las cosas no es una cosa matemática, si le pasa esto, hago esto y lo soluciono. Decía Robicourt, dice, me parece que esto únicamente pasa en Moscú, tan bonito, etc. Porque a veces la rehabilitación depende de un hallazgo del que sea y se aplica. Una serendipia. Sí, ¿por qué no? Claro. Lo que ya no queda tan claro es todo esto que parece tan moderno y avanzado de la rehabilitación con ordenadores. Usted coloca el sistema, aplica este programa y tendrá una rehabilitación. Oiga, pero permite que acabe. Sí. No estoy rehabilitando funciones, estoy rehabilitando personas para las actividades de la vida diaria. El que un sujeto me lo coloque en un ordenador y mejore en tal tarea, pero después no mejora el día a día, no sirve absolutamente para nada. Por esto las autoridades serias de Estados Unidos, la FDA o la EMEA en Europa, exigen que si tú quieres colocar en el mercado una medicación para la enfermedad de Alzheimer, no se mejoren los test. Se mejoren la vida. Exactamente, por esto exigen escalas de actividades de la vida diaria. Quizás Vygotsky utilizaba un término que en la mayoría de las traducciones no se ha entendido, porque el término experiencia nos ha comido Pirishvani, la vivencia. Sí, sí. Porque va cargada, como dice Damasio, no solamente de conocimiento, orientación, también de emoción, sentimientos. Y esto está detrás de la calidad de vida. La compensación y supercompensación, sobre todo en hemisferectomizados por tumores malignos y que pierden un hemisferio completo y la posibilidad de la rehabilitación, también la llega a plantear Luria y sobre todo Vygotsky en el tomo 5 de las obras escogidas, en lo que era la defectología, sí, como término ideológico. Pero ahí, ¿qué importancia adquiere Luria? No te sabría decir sinceramente porque no es un tema que yo he buscado en concreto. Pero Luria siempre buscaba sistemas funcionales y sistemas compensatorios. Pero cuando hay tanta destrucción masiva, la rehabilitación realmente está muy limitada. Porque la nieta de Bechterev, Natalia Bechtereва, por ahí el grupo Ascuaga tradujo un libro de ella como El cerebro humano sano y enfermo, una traducción de Paidós. Refiere 12 casos de niños que por tumor pierden hemisferio completo y como adultos hablaban, leían, claro, pero depende en qué momento del desarrollo. En la primera infancia. Claro, evidentemente aquí cambia mucho la situación, pero si es más tarde las limitaciones son brutales. También Luria, esto tenía sus explicaciones. La ley de la organización jerárquica de las funciones cerebrales, la ley de la especificidad decreciente de las funciones. Y después hablaba de la ley de la lateralización de las funciones hacia derecha e izquierda. Pero claro, la visión de Luria es como muy genética, que esto va a pasar así. No da el conocimiento actual. No puede darlo, obviamente. Otra pregunta que me han hecho y que me dijeron se la haces cuando entrevistes al doctor Jordi Peña. ¿Y por qué acabar en el test Barcelona? Es decir, toda esta teoría se queda en el test o el test es una herramienta más para esto. Yo hago siempre una broma. El test, test Barcelona es como el Fútbol Club Barcelona. Para los que le van al Barcelona. No, por algo más. El Fútbol Club Barcelona es más que un club, en el sentido que recoge sentimientos de país y sentimientos democráticos.
y en la época de la dictadura se ha expresado a través del deporte y del Barça algo más que un club. Y cuando va usted ahora a ciertos partidos de fútbol, verá pancartas por la libertad, por la democracia, etc. Es más que un club en ese sentido. Y ha representado lo que Cataluña no podía expresar por libertades. Piensen que un presidente del Barça fue fusilado. Por esto digo que, y hago esta broma, si me permiten, como se dice coloquialmente y siempre, el Barça es más que un club. Pues yo siempre digo que el test Barcelona es más que un test. Porque un test es una forma de administrar un manual, las pruebas. Pero yo lo que he querido expresar en el test Barcelona, una filosofía, una forma de hacer. Que si ante tal paciente el test no sirve para nada, no lo uses. Yo no soy el test y el test, no. Hemos creado un sistema ahora online donde hay un pequeño protocolo para el cribado de lesiones, está el test Barcelona y está una cosa que se llama el protocolo Neuronorma, que sigue el modelo internacional aceptado en muchos lugares y que tiene una influencia clarísima de Estados Unidos y de la Mayo Clinic, que es una imitación, y lo digo desde el principio, y lo saben allí, de la Mayo Clinic, el Older's American Normative Studies. Cuando yo en el año 92 me llegó esto y vi un monográfico de una revista en Estados Unidos con los datos normativos del Boston Naming Test, del Token Test, del Symbol Digit, de la figura de rey, digo, esto lo necesitamos. No es algo... Hay poca. En América Latina hay más, sobre todo en ciertas regiones. Claro. Dos, el uso de las lenguas originarias. Sé que Europa es multilingüe. Y que el español es un mito porque está el catalán, el gallego, el vasco, etc. Es decir, hasta un amigo me decía el valenciano. Digo, ¿no será un catalán más hablado? Fue mal hablado. Mire, pero... mire, dejemos claro el tema. No hablamos lenguas, hablamos dialectos. Una lengua es algo más elevado y tiene sus hablantes. Y es la misma lengua. Yo estoy hablando ahora en español, con mi modelo del español del norte de España, que se le llama el castellano. Yo tengo muy clara la C y la S. Y es un dialecto del español, punto. Si usted corta la península y se va hacia el sur, tiene los dialectos del sur, que se dividen en dos, oriental y occidental. En unos dicen que hacen el ceceo y en otros el seseo. Ya tengo que la península ibérica y después tengo las Canarias. Que no hay una lengua, tal como lo deciden los lingüistas. La lengua es algo mucho más abstracto y después los hablantes hablan dialectos. Cuando se produce el hecho histórico de Cristóbal Colón y la ulterior ocupación, conquista, etc., ¿qué llega a América? ¿Y qué resulta además a la hora del sincretismo? ¿Pero qué llega? Llegan sobre todo los dialectos del sur, de Extremadura, de Andalucía, de Canarias, etc. Por motivos históricos que ahora no es importante, pero por la situación geopolítica y el reino de Aragón y el reino de Castilla, queda muy claro. Se centraliza todo el control de América en el archivo de Indias de Sevilla. Ahí está todo apuntado, todo anotado. Nave que salía, todo lo que llevaba. Nave que llegaba, todo lo que entraba. Todo, el archivo de Indias. Entonces, a América llegan estos dialectos. Por esto el tema de las Cs y de las Ss tienden a ser unificados y a veces no diferenciados. Y cuando un lingüista busca los dialectos del español en Latinoamérica, te dicen que son el centroamericano, el caribeño, el mexicano, el andino, el chileno y el rioplatense. Oiga, ¿qué simplifica usted? Claro que simplifican, porque después miren México, las diferencias que hay. Y entonces el español le pasa como le pasó al latín. Claro, tú tienes el Imperio Romano y en cada lugar están sus grupos
los íberos, en el sur de Francia hay otras formas de hablar, etc. Y entonces aquí viene el desarrollo de las distintas lenguas latinas. Pero para el desarrollo ya de baterías, herramientas de evaluación neuropsicológica que requieren del uso de una lengua cualquiera sea Sí, esta, sí. Barcelona, me imagino, fue primero diseñado en catalán y español. De repente las dos. Por eso Con digo algún las dos. error que ahora me doy cuenta por la falta de conocimientos. Por ejemplo, en el catalán ponía serp y en el español serpiente. Claro, desde un punto de vista de significados una imagen es correcto, pero mire que serpiente. Es trisílaba Claro, y monosílaba. esto se tuvo que cambiar, porque primero yo hice ingenuamente una... No es un problema de traducción, ahora hablar del español de México, Entonces, que claro, es también de México a México, claro, pensar él viene de la región mixteca. claro. Su mamá todavía es hablante del mixteco y su tío también. En mixteco, ¿cómo tendría que hacer una adaptación o mejor casuísticamente ir utilizando lo que de Barcelona me permita evaluar Yo el pienso contexto? que el primer punto fundamental, y esto cuando estuve en Cusco tuve la suerte de que me dieron unos artículos, sí, no, pero entender la visión del mundo. ¿Es otra cosa? Claro, si no partes de la visión del mundo de aquel grupo o aquella minoría, que era mayoría, si no partes de esto, harás pruebas que no tienen ningún sentido. No puede usted ir a Latinoamérica, a un grupo cultural minorizado de lengua quechua, preguntando ¿dónde está Florencia? Joder. Claro, evidentemente. Claro. Entonces, primer punto, adaptarse a la realidad socio-histórica de aquel grupo. Tesis vigosquiana de base. Claro, evidentemente, es que no... Primer elemento, estudiarse la cosmogonía, la visión. Y esto tengo unos artículos preciosos. Desgraciadamente uno no se acuerda de todo, pero disfrutas leyéndolos. Claro. Claro, este es un punto clave. Entonces, adaptar las preguntas. Las personas que estoy dirigiendo la tesis me decían, oiga, es que les hemos preguntado, por ejemplo, en plan de prueba, quién era Cristóbal Colón, y mire, ¿qué se organiza después de Colón? No saben quién es. O la capital del imperio, Madrid, actualmente. No les pregunte estas cosas. ¿Cuántos años vive un cóndor? ¿En qué época del año llueve? No sé qué del maíz. Esto es la realidad que uno tiene en su visión, las palabras que usa, y la lesión cerebral le puede afectar estas cosas. Es decir, estas baterías no son universales. Evidentemente que no. Tiene una visión europeocentrista brutal. Aunque algunos docentes, a la hora de impartirles la asignatura de evaluación neuropsicológica, ahí está esta batería, aplícala. No. Eso no se debe a Jordi, No, me queda claro. Ya, pero fíjense que primero, ¿qué estamos haciendo? El test Barcelona adaptado a los dialectos importantes de Latinoamérica. El maya, por ejemplo. No, ahora me refería a dialectos del español. El maya sería una lengua de Latinoamérica, propia, autóctona. Pero entonces desde Barcelona conectamos con gente y tenemos un grupo en Chile que ha dicho, esto en Chile no tiene sentido. No tiene sentido. Esto en México no tiene sentido, que hablen de cerillas, aquí decimos fósforos. Y ya ni el cerillo se usa en la actualidad. Muchas cosas, claro, evidentemente. Estas cosas tienen de cambiar. Imaginemos que en la edición, que no pasa así, española, apareciese la palabra pavo, pues aquí dirían... Guajolote. Evidentemente. Usted dice allí molcajete y nadie sabe lo que es un molcajete. No, y además, porque yo lo veía, cuando la persona ve el molcajete, no está viendo el molcajete, está viendo el material, cuánto pesa, qué presión debe usar, qué fuerza debe utilizar para cargarlo, una mano, dos manos, la coordinación de espacio, cuerpo, evidentemente. todo eso se percibe es el conocimiento simultáneamente. A ver, el equivalente en Barcelona del molcajete es el mortero. El mortero está hecho con barro cocido y recubierto de una capa que después queda todo liso y fino.
y pesa, pero no pesa esta barbaridad. Y después también tenemos el mortero hecho de piedra, y ya lo ves que es distinto del otro. Y por esto mi anécdota es que mi experiencia en México, ayudando a mexicanos a hacer guacamole y también lo que pesa todo, cuando vas a agarrar una romana, claro, pues tienes que hacer fuerza. Y el día que me encuentro en un hotel en Monterrey y había todo de molcajetes para que lo llevases a tu mesa, yo pensaba que era como debía ser, de piedra, y era de plástico. Con lo cual lo agarré con una fuerza para arriba, que por poco mancho a todo el mundo que estaba allá. incluyéndote a ti. Esto es un ejemplo claro de muchas cosas. Primero, las diferencias transculturales. Segundo, la experiencia práctica que tienes con aquel objeto. Y después, cómo el cerebro hace el análisis y la acción en función de los conocimientos. Y el conocimiento es que pesa, es hacer más fuerza, para que los sistemas receptores estén preparados y que me funcione en mi acción. A ver, yo lo diría de otra manera por una razón de evitar la meriología. Yo no sé si el cerebro piense, ame, goce, llore, sufra, o etcétera. Que lo hace el ser humano gracias Sí, claro, a su cerebro, porque si no, aplico una propiedad y atribuyo verbos sí, que no le van al cerebro. El cerebro sí, no piensa, no percibe, no toma decisiones. no. Quien lo hace es el ser humano. Bennett y Hacker lo plantearon Sí, sí. en su trabajo sobre neurociencia. Yo esto lo he dicho ahora en forma coloquial. Ah, claro, claro. Lo he dicho en forma coloquial. El cerebro no decide, decido yo. Es la falacia mereológica. Este libro yo me lo compré en Boston, Fundamentos de neurociencia. en Harvard, filosófico. Sí. Y me pasé horas en los jardines de Harvard Es una belleza. leyendo este libro. Cómo los autores critican a muchos científicos. A Damasio le pegan. Evidentemente. Evidentemente. Le damos al cerebro atributos que no son del cerebro. Esto es la falacia mereológica. Yo lo evito ahora por coloquialidad, lo he dicho. No, pero está bien. Pero ya me entiende por dónde voy. El cerebro es materia. Y en la materia son circuitos neuronales. Y redes. Y redes. El resultado final es la cognición, la conciencia, etcétera, etcétera. En un museo en Barcelona hay un error brutal, que hay una red con lucecitas que se mueven, y dice materia pensante. Oiga, no, la materia no piensa, la materia computa información. Aquí Bueno, no está nosotros somos materia. Bueno, pero en el sentido que te enseñaba, claro, las redes neuronales. Lo de la falacia mereológica lo explico en el nuevo libro, en el capítulo número 5. Pues doctor, mira que llevamos una hora, ¿eh? Y pasó volando. Y pasó volando. Yo no quiero dejar de agradecerte, pero al mismo tiempo no quiero dejar de suplicarte si quisieras mandarle un mensaje a nuestras jóvenes generaciones de que no basta con leer a Luria o repetirlo, pero no hay que evitarlo, hay que conocerlo. Pero ¿qué más les podemos invitar? Porque sí hay maestros que les dicen, aplica el Barcelona, aprende a aplicarlo y me das la interpretación. Y se la pasan inventando datos, porque quién sabe a quién se lo aplica. Bueno, una de las cosas terribles es que yo digo, a veces te lees un informe y has de hacer un acto de fe para creerte lo que dice allí. Porque a veces las conclusiones no concuerdan con lo que te redactan arriba. Y esto es muy importante de trabajar bien. Entonces yo diría, la ciencia, como la vida, es una continua perestroika. Esto es muy importante. Es decir, un cambio continuo. Una reestructuración. Es una vida, porque vivimos muchas situaciones. Situaciones externas políticas, situaciones propias de enfermedad, situaciones de pobreza a nuestro alrededor. Uno puede caer en pobreza, en enfermedad. Yo siempre digo, y usé la palabra perestroika, cuando la persona que me colaboraba
en la maestría falleció en 6 meses por una enfermedad. Esto implica una perestroika personal que te afecta, que lo pasas muy mal durante tiempo. Y dices, no encontraré a nadie que pueda sustituir el papel de esta persona. Pero después llega otra que es súper eficiente y no ha pasado nada. La vida es así, como la vida en pareja, con los hijos, etc. Lo importante es la idea propia, es la dignidad de uno y sus valores. Entonces, cuando hablamos a los estudiantes, digo, sí, la ciencia es parte de la vida. Lo importante es la actitud personal y sus valores. Los humanos, en el fondo, somos valores en acción. Vamos expresando nuestros valores, nuestra posición ideológica, a veces con los sesgos, los prejuicios que nos han enseñado. Porque a veces nos han enseñado a odiar al vecino que está a 500 kilómetros o 600 kilómetros, a diferenciar el que tiene un color de la piel y otro no, a desconfiar por ciertas actitudes. Pues lo importante es el valor, y si en algún momento te has equivocado, que haya sido por ser involuntario. Es muy claro. Entonces, como la vida es una perestroika, es más importante la vida y la dignidad de una persona que la ciencia. Pueden haber grandes científicos que les han borrado de la historia por ser unos nazis y haber hecho experimentos con humanos. Por mejor o interesante que sea lo que era aportado científicamente, son basura humana. De manera que esto es fundamental, la actitud de uno. Y en esta actitud, tomarse la ciencia como una cosa que va avanzando. Si uno, como yo he visto, y no diré dónde, que hay un profesor que siempre ha explicado lo mismo, pobre país, en donde tiene un profesor que siempre explica lo mismo. Si es explicar siempre las obras de Cicerón, de lo clásico, bueno, uno puede aceptar, pero a lo mejor hay cambios en la visión de aquella obra clásica, griega, latina, por decir dos culturas que me encantan. Pero en ciencia las cosas son cambiantes. La cantidad de mujeres que fallecían en Viena porque los médicos salían de las salas de autopsias a asistir a los partos y rogando a Dios que algo pasaba allí. Oiga, desde el momento que se lavaron las manos, desapareció el problema. Entonces, claro, Dios, la ciencia, etc. No. Esto, buscar la objetividad de forma honrada para que avancemos en una continua perestroika y que seamos críticos. Porque lo que te enseñan en la universidad vale para el tiempo que vale, mientras es vigente una teoría. Pero hemos de aceptar que a lo mejor hemos estado seguros y tranquilos haciendo una actividad clínica porque lo hacíamos en función de lo que sabíamos, pero después se demuestra otra cosa, radicalmente a cambiar de política. Entonces, cuando hablábamos de Luria, pues pasa exactamente igual. Toda aquella historia que tú tienes mucha cultura en esto, ya me gustaría tener tus conocimientos de todos estos, no, de verdad, estos autores, pues están allí, pero es que el mundo sigue. Hay una canción también rusa, dice, en cada época crecen árboles. De manera que, ojo, esto es el cambio continuo y por esto, cada vez más, las autoridades de los países te exigen actualizaciones. Y demostrar lo que estás haciendo cursos de actualización. Yo pienso que es esta visión, sin olvidar los valores personales de respeto a tu paciente, tratarlo bien, saber que a lo mejor puede tener unos valores que tú no tienes. Y al final es ser honrado en la vida, punto. Pues bien, doctor, no quiero dejar de agradecer tu tiempo porque necesitas descansar, mañana vuelas de regreso a Barcelona. No quiero dejar de agradecer a nuestros seguidores que tuvieron la tolerancia para media hora después, y lo único que le puedo decir al doctor es un desvidanie. Desvidanie. Y hasta la próxima.